un problema, y es cómo evaluar esos proyectos de desarrollo. Y sobre todo, cómo evaluar en los proyectos de desarrollo los resultados no planificados. Es decir, uno tiene unos objetivos en un proyecto y normalmente siempre lo que se va a valorar es cómo se cumplieron los objetivos, cómo se desarrollaron. Ahora nos encontrábamos con un fenómeno, y es que aparecían unos resultados no proyectados. Y entonces surge la discusión primera de cómo darle lugar a esos resultados que no estaban programados en el proyecto de desarrollo. Entonces surge la idea de comenzar a escribir la explicación de por qué esos resultados. Y entonces se le pregunta a la gente que participa en el proyecto: cuéntenos. Es decir, comienza siendo una manera de darle la voz a la gente que había sido originariamente el objeto de los proyectos de desarrollo, todavía en una mirada de cierto entendimiento de intervención social. La segunda entrada, en donde comienza a tener una fuerza propia la evaluación, son el momento de tener que evaluar las actividades comunitarias. Es decir, las actividades comunitarias comenzaban a mostrar una serie de elementos que se salían de lo que serían las interpretaciones clásicas. Es decir, llegaban los sociólogos a hacer su trabajo, llegaban los trabajadores o las trabajadoras sociales a hacer su trabajo, y se encontraban que la vida comunitaria era mucho más rica que simplemente un esquema en el cual quien llegaba a explicar la experiencia la formulaba. Y entonces se encontraron que esos que llegaban a explicar las experiencias se daban cuenta de que mucha de la vida de la experiencia no estaba. Entonces surge la inquietud de cómo hacer explicaciones más vivas, y explicaciones más vivas que den cuenta realmente de esas dinámicas. Un tercer lugar por donde entra la sistematización, que es, para algunos autores es supuestamente el lugar, y ahí tenemos diferencias en la interpretación histórica, son profesiones de intervención, especialmente los desarrollos que se dieron en el 70 del trabajo social. Entonces, el trabajo social tenía que explicar lo que hacía, y lo mismo algunas profesiones que trabajaban, por ejemplo, proyectos psicológicos, que trabajaban procesos también de intervención comunitaria. Entonces, en el modelo de intervención surge la idea de cómo explicar los modelos de intervención. La sistematización es una forma de investigar las prácticas y producir saber y conocimiento para transformarlas desde los propios actores. Es decir, que los sentidos están en la práctica misma, y que es en la práctica misma en la cual se organizan esos sentidos, en los cuales pudiéramos decir se trabaja lo que pudiera ser esa sistematización. Entonces, por decir algo, en la propuesta, lo vamos a ver en la propuesta metodológica al final, en esta mirada es la práctica la que tiene su riqueza. No es una teoría que le viene de fuera, sino que toda práctica tiene su propia teoría, ha sido construida desde unos. Entonces, lo que hay que tratar de develar es que los actores de práctica puedan mostrar desde dónde han construido esos sentidos. Desde luego, esto significa un asunto de ruptura muy grande. ¿Por qué? Porque al tratar de reconocer los sentidos de la práctica, no hay dicotomías. No hay separación dicotómica entre teoría y práctica, entre sujeto-objeto, no hay separación entre los procesos de lo que se hace y los sentidos. Es decir, se trabaja la integralidad del humano. Por eso
hemos venido desarrollando para fundamentar esto. Podemos dejar algunos textos sobre capacidades. Es muy difícil sistematizar desde competencias. Y esto ya es una discusión sobre la idea de calidad que se mueve en algunos de los proyectos que vienen agenciando las agencias internacionales en nuestros países. Uno, que es hoy la sistematización, es una práctica social. Y es una práctica social en la esfera del saber y el conocimiento. Miren la importancia. Ya la sistematización no solo ve las prácticas, sino que ella se autoconstituye como una práctica social. Y una práctica social para producir saber y conocimiento. Pero ¿dónde está la diferencia radical? Desde los actores de la práctica. Es decir, el sentido no es leído desde afuera. Por ejemplo, yo discuto mucho cuando está el maestro, y bueno, me he movido todo este tiempo en eso, y es el sentido de estos videos, es el maestro comienza a mostrar lo que está haciendo y viene el de afuera a meterle la teoría. Tengo, por ejemplo, una seria discusión con la manera como se hacen las tesis. Yo le dije al secretario de Educación de Bogotá que se está gastando millones, miles de millones formando maestros con las universidades, y yo le dije, ¿sabe, secretario? Usted perdió su platica. Y perdió su platica porque usted está mandando a estos maestros y a estas maestras a estudiar a una universidad donde no le están dando nada para las necesidades de la práctica de un maestro. Lo único que le están dando es el cartón. Porque entramos a la historia de la titulometría y entonces el maestro se acomoda y sabe que va al sitio donde le dan el cartón porque es la única manera de ascender en el escalafón, la única manera de poder acceder a otros puestos. Se lo dije al secretario de Educación en un foro internacional, en un panel que estaba con él. Necesitamos replantear esto. Porque es que si el maestro y la maestra van a ser quienes van a producir saber y conocimiento desde sus sentidos, necesitamos transformar no solo lo que hace el maestro, sino la manera como le da valor a lo que hace. Y ese reconocimiento de ese valor va a ser fundamental, porque es desde ellos, ya no es, mire, es que usted hace currículo, vea, aquí están las teorías del currículo, mire a ver en cuál teoría encaja usted. No. Los maestros están transformando el currículo. El maestro y la maestra se ve obligada a resolver día a día en su práctica 8 o 10 situaciones que, si se sienta a pensar, no están en ningún libro ni las leyó en ningún lugar. Yo lo digo un poco irónicamente, pero los maestros y las maestras son de las pocas profesiones que van a una universidad, les dan un montón de teoría y llegan el primer día 45 diablitos de estos y dicen, ¿y ahora don Piaget qué va a hacer aquí, don Vigos? Y es que la producción de saber y conocimiento que se hace en la sistematización es para mejorar la práctica y transformar realidades. Es decir, la sistematización está hecha para transformar mundos y realidades. Y esa transformación de mundos y realidades significa la capacidad de yo volverme investigador. Y volverme investigador es ese siguiente paso. Es que al volverme investigador de mi práctica, para poder transformar mi práctica, transformar los mundos en los que vivo, en los niveles micro, meso y macro, yo tengo que construir sistemas de reflexión sobre la práctica. Entonces, coloquémosle nombre, aparecen los sistemas autoobservantes. Curiosamente, mientras nosotros veníamos desarrollando estos sistemas autoobservantes, entonces nos encontramos que lo mismo comenzaba a ser la física cuántica, la química de gases, y comenzamos a tener cercanía. No era una cosa tan original nuestra, sino que comenzábamos a tener cercanías con lo que se ha llamado la ciencia no lineal. Y una ciencia no lineal que nos llevó a tener que entrar ahí, a comenzar a discutir esos temas. Y compartimos también con todas las concepciones de sistematización, su punto de partida es la comprensión de las realidades y los contextos.
y es a partir de las realidades y los contextos cómo se hace. Entonces, la sistematización ya con un cuerpo comienza a ser comprendida como ese lugar en el cual los actores comienzan a producir saber y conocimiento. Que para poder expresar esas prácticas es necesario manejar una tensión entre diversidad y homogeneidad. Esa tensión entre diversidad y homogeneidad significa reconocer que vivimos en sociedades humanamente diversas, culturalmente diferentes y socialmente desiguales. Es decir, yo no puedo seguir haciendo procesos en donde le doy lugar a la diversidad, le doy lugar a la diferencia, pero no lo construyo integralmente con la desigualdad. Y cómo la desigualdad va a tener que plantearnos, por ejemplo, en calidad, el asunto central de la pertinencia de los tipos de trabajo que se hace. El tercer elemento ahí es la existencia de un mundo pluriverso. Lo que nos ha dado América Latina es eso. Si ustedes ven en la experiencia que les he venido mostrando de la investigación como estrategia pedagógica, mientras cuando Le Mans Le Paté o Escuela de Labore Cooperativa, la pregunta que se hacen es ¿cómo el niño puede aprender como los científicos? La pregunta que nosotros nos hacemos es ¿cómo se construye cultura ciudadana y democrática en ciencia, tecnología e innovación en sociedades desiguales, en donde el conocimiento está marcando la nueva diferencia? Y entonces ahí no me basta con que yo cambie el modelo de desarrollo ni cambie el entendimiento, necesito totalmente cambiar epistemológicamente la manera como lo pluriverso entra dentro de lo universal, y eso significa un replanteamiento básico de muchos de los elementos. Entonces la sistematización tiene una propuesta metodológica, y esa propuesta metodológica ustedes la ven ahí. Hay un primer nivel de la sistematización, y ese primer nivel de la sistematización está de la práctica. Por eso las primeras preguntas de la sistematización, y es muy curioso, yo estoy al interior de la práctica, pero depende de para qué sistematizo, yo voy a tener las preguntas. Las preguntas no son universales, no son hipótesis universales. Las preguntas son específicas. Pero hay un segundo nivel que cuando yo elaboro esas preguntas, yo tengo que aprender a formular preguntas. Nosotros tenemos, por ejemplo, luego si quieren, tenemos cuadernos para aprender a hacer preguntas. Tenemos una tipología de 20 tipos de preguntas, de por qué cuando uno pregunta con el qué va a tener tal tipo de respuestas. Si uno pregunta por el cómo, va a tener un tipo de respuestas. Y yo tengo que aprender a manejar, si realmente quiero entrar en todo ese horizonte, la pregunta en alguna medida dirige respuestas, y por eso es tan importante tener claro el para qué. Y en un tercer nivel es necesario que la persona hace un primer ejercicio de organizar su práctica. Y entonces, para organizar la práctica y descripción de la práctica, no nos sirven todas las herramientas. Más, en estos momentos nosotros estamos avanzando que las herramientas deben convertirse en dispositivos de saber y conocimiento. Hay en estos momentos una tesis de grado en Colombia que se va a publicar, en donde muestra cómo se produce desde esta mirada ese nivel. Y es necesario que aparezcan los primeros textos de las personas. Esos primeros textos son definitivos, los que puede escribir. Y esos primeros textos funcionan con la narrativa de las personas. ¿Me perdonan? Aquí lo único que necesitamos es un maestro y una maestra que recupere su autoestima, que se dé cuenta que él es productor y que está dispuesto a hacerlo, y que éticamente va a decidir construir su espacio micro de otra manera. Y entonces él convierte su aula, que deje de ser jaula, y se convierta realmente en un lugar de producción de saber y producción de sentido. Pero eso, ese maestro, mírenlo acá. Si les leo la editorial, esta es la revista Docencia,
es del Colegio de Profesores de Chile. Y tenemos al presidente del sindicato de maestros de Chile proponiéndole a los maestros que este va a ser el año de la sistematización para que el movimiento pedagógico del Colegio de Profesores comience a trabajar en torno a un maestro y una maestra que a través de la sistematización de sus prácticas va a mostrar que otra educación y otro maestro están haciendo en Chile. Pero no termina ahí, ¿ve? Entonces, si yo estoy bien, lo que hago en el aula lo vuelvo organización, y esa es una de las posibilidades potentes de Fe y Alegría. Si Fe y Alegría comienza a trabajar y a juntar esas distintas experiencias, y junta a los de matemáticas y junta a los de sociales, y comenzamos a hacer experiencias de integración, vamos a ver que las escuelas de Fe y Alegría serán escuelas de integración curricular muy rápidas, y no solo en el currículo oculto. ¿Y eso qué significa? Ojo, no podemos olvidar que hay 3 niveles del cambio. Hay un nivel micro, en donde yo me la juego en mi aula, pero hay un nivel meso. Tenemos que construir y disputar en la sociedad esos espacios. La Internacional de la Educación acaba de decretar hace 2 años, yo estuve en el seminario con ellos en donde se decidió, dando unas conferencias sobre estos asuntos, construir movimiento pedagógico en el mundo, como forma de enfrentar el neoliberalismo en educación. Entonces, maestros y maestras, a recuperar la autonomía, pero esa autonomía requiere una autoestima y requiere que desaprendamos esa función aprendida de que nosotros simplemente somos los repetidores de lo que hacen otros sabios, que son los que saben cómo es la educación. No, esta educación se está recreando. Ustedes son los geopedagogos, no más repetir a Piaget, no más repetir a Vygotsky, no más repetir ni a Marco Raúl ni a nadie. Ustedes tienen que construir en cada centro su propuesta pedagógica con la cual muestren esa autonomía y hagan posible que ustedes se hacen creadores de pedagogía.